Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo, originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter, @Factor 4, Facebook, Factor 4, teléfono en cabina, 482-0325. Del interior de la República Mexicana, 01777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio, un concepto de Factor 4 SADCB. En el estado de Morelos nace el primer programa que analizará la política internacional, nacional y estatal. Un programa de corte serio que invitará a conocer el pensamiento de sus conductores y de sus invitados. Mis queridos y distinguidos chairos, ya estamos nuevamente en este programa, esa prensa fifí. Mi Nino Canún, saludos Nino Canún. Y aquellos derechistas extremos y izquierdistas extremos reciban un saludo de cabejita de algodón. Y ya llegamos a, si toma. No comentes. Déjeme saludar. No. A esta belleza. Me hago para acá. Híjole. ¿Qué hubo? Ahora venga para acá. No, Ron Julio, ya, sálvame, ¿Qué Oscar. se hizo, señor, el día de hoy? Nada, no me ve así. Don Julio. Eso es una mirada de amor. No. Una mirada de lujuria. No, guácala, por favor. Pero bueno, permítame saludar a la bella dama. ¿Cómo está, Ron Julio? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Aquí andamos. Yo lo sé que está usted. Dijera Juan Gabriel, en paz descanse, lo que se ve no se juzga. Ah, Dios. Está usted muy, muy, muy bien. Muchas gracias, Ron. Mi querido abogado del diablo. Mi gran Oscar amigo, Fontaine, aunque mejor, siempre me anda albureando. mejor conocido en el bajo mundo como Oscar Fuentes. Aunque siempre me anda Eso yo no lo albureando, sabía. yo lo aprecio mucho, Ron Julio. Valoro mucho su amistad. Cuando no se le pasan las copas, ¿verdad? Por cierto, Por cierto. el martes pasado llegué por aquí de eso de las 5. Ya sé, me dejaron sola todos. Sí, qué barbaridad. Llegué como a las 5 de la tarde porque me equivoqué. Iba a otro lugar y me encontré donde está. Se fue al chorro Oscar. matutino, ¿no? O Me se fue a encontré Radio una Fórmula. de las muchachas y ¿Qué se muchacha? enojó porque le dio un beso. Ay, Pero bueno, Ron. Oiga, pero felicidades a los chavos de Factor 4 y a Ah, Jime, sí. que hicieron un programa estupendo. Súper aplicado. Muy bien orientado, con temas de apremio en México y que están... Es interesante, ¿no? y hablando de Saber lo y que hablando piensan de y cosas opinan. que premian en México, una de las cosas que premia en México son las elecciones del 2 de junio. Así es, vamos a estar tocando ese y otros Yo le temas. quisiera pedir a Sandy si me está escuchando, porque luego se la pasa ahí platicando con el gordo y viendo memes y todo eso, que me pongas una diapositiva, por favor. Hasta abajo, la última de Que me nosotros. pongas una diapositiva de lo que está, de las elecciones donde van a elegir. Lo que se juega, ¿no? Lo que se juega. En Tamaulipas se van a elegir 22 diputaciones de mayoría relativa y 14 de representación proporcional, ¿sí? El día de la elección es el día 2 de junio, ¿sí? Aquí en Tamaulipas, en lo personal,
muy en lo personal, yo creo que va a ser el PRI quien gane esas diputaciones. Ya no salió Ron Julio Vidente. Ese congreso. ¿Y eso por qué, Ron? ¿Es pariente de usted de Moni Vidente, algo así? Y ando así, le ando dando por ahí consejos a esa muchacha. Okay, y vámonos con la otra, donde se elige en Baja California. Pero ¿por qué el PRI? ¿Por qué presiente eso? Exacto. ¿Ya ve las encuestas? El tipo de encuestas que hay. Ok. En Baja California vamos a tener la gubernatura, que seguramente será de Acción Nacional. Tenemos 17 diputaciones locales de mayoría, 8 diputaciones de representación y 5 ayuntamientos. Bastante. Esos 5 ayuntamientos, ¿sí? Vamos a ver qué tanto van de la mano con el candidato del gobierno del estado. Que yo ahí creo que va a haber alguna diferencia de votos. Voto diferenciado. Mucho voto. En gran margen. Así es. Se supone que no debe ser mayor al 10%, pero en este caso, un estado norteño, en el panista. Es panista, pero sin embargo, yo creo que van a buscar que sea un congreso demasiado plural. Wow. Yo quiero pensar que de esas 17 diputaciones, ¿sí?, va a estar divididas entre Acción Nacional y Morena. Qué raro. Entonces una mayoría relativa difícilmente se va. Más si hay muchos partidos locales, sería interesante ver cuántos partidos locales hay. Exacto. Pero bueno, vámonos a Quintana Roo. En Quintana Roo se van a jugar 15 diputaciones de mayoría y 10 de representación proporcional. ¿Qué dices? Chinga. O sea, tienes 15. Está muy desproporcionado. Demasiado, casi. Las diputaciones pluris casi alcanzan a las de representación, sí, a las de elección. Entonces, es totalmente descomunal, porque pareciera que es al 75%, ¿sí?, las candidaturas plurinominales. Sí. Y vayámonos a Durango. Durango elige 39 ayuntamientos. ¿Sí? De estos ayuntamientos, ¿sí?, hay que visualizar cómo está Durango. Que yo en lo personal auguro que en Durango no va a tener mucho éxito Morena. No. Morena ha acaparado mucha parte de la zona centro-sur. Sin embargo, centro-norte, veo muy difícil que Morena tenga la aceptación que ha tenido hasta ahora en el centro-sur del país. Y nos vamos con Puebla. ¿Y cuál es tu predicción para Durango? ¿PAN? Ron. ¿PAN? Está entre el PAN y el PRI. Que yo casi le auguro más al PRI. ¿Sí? En Tamaulipas. Yo pensaba PAN, fíjese. Yo le Fíjese, auguro Ron más al Julio. PRI. O sea, yo, conforme veo o las encuestas de salida que hay, auguro que PRI va a tener una mayoría en Durango. Qué raro, ¿no? Interesante que análisis. Norte, derecha, sur, izquierda, centro, PRI. Sí. Y bueno, en Puebla, después de la muerte de Marta, Son se extraordinarias va a elegir Paz descanse. las elecciones. a un gobernador que supuestamente muchos creen que puede ser Barbosa. Esperemos que Yo no. difiero, en lo personal difiero, Yo también. y creo que la gubernatura se la va a llevar Acción Nacional. Eso nos comentaba. Cometió un grave error Morena porque por toda la rispidez y conflicto que hubo desde el cómputo de votos con Marta Erika cuando entraron gente de Barbosa al cuartel de Marta Erika y robaron actas que no eran actas simuladas ni Ahora, ficticias. hay 5 ayuntamientos más en Puebla que se van a jugar. Que sin embargo, esto tampoco conlleva, ¿sí?,
o puede sufrir un mayor descalabro Morena. Yo creo que iba a ser bien interesante, como decía el maestro Grimaldi en el anterior programa que tuvimos, en el sentido de que si ganara Morena, podríamos decir que hubo mano negra, ¿no?, del presidente de la República. Va a ser muy interesante pues ver sí, los porque es un resultados candidato absolutamente Lo importante inepto. es ver cómo transcurre la jornada electoral. Así es. Y como Al dice fin- usted, al- Baja California también, imagínese que Baja California y Puebla ganara Morena, No, hombre, Sí bueno, podría- sí eso sería- sería un sueño guajiro. sería válida el interrogante de que si ya estamos de nueva cuenta en una dictadura perfecta. Eso sería un sueño guajiro. Aquí lo interesante Aquí se reafirman es muchas ver- teorías. es ver cómo se van a desarrollar las elecciones. ¿Por qué? Porque si se empieza a mover las estructuras como lo hacía el viejo PRI, Así es. Yo luego entonces Ese es mi pudiésemos análisis. pensar que Morena va a utilizar ese mismo fin. Sin embargo, Acarreo, compra de votos, etcétera, etcétera. Sin etcétera. embargo. Mapaches, ¿a eso se refiere? tienen vasta hoy- experiencia. Fraude Hoy- electoral. hoy sacaban la encuesta de popularidad de mi pejejito, de mi cajita de algodón, y está en un 66%. Está bárbaro. No, bueno. Quiere decir que su popularidad ha bajado. Y aunque sacó, Pero aún así está muy alta. y aunque sí, pero, Sí, bastante, ¿eh? pero Pero vuelve va- a subir, va en deceso. vuelve a subir, sí, con las órdenes de aprehensión. Ah, que Lozoya. se están Así es. Entonces, efectuando. es por eso, porque traía, su credibilidad había bajado, o su popularidad ya había bajado hasta el 50 y tantos %. Y ahora que Sí, recuerdo, otorgaron el 56. amparo, quizá que digan las encuestas. Lo que sí es Vamos bien a ver. cierto, que esto se va a traducir después de 5 meses de gobierno. Vamos a ver cómo refleja el pueblo su voto. Si están contentos con el pejejito, o de plano, no. Va a estar interesante. Bastante interesante. Pero bueno, tenemos otra noticia. Sí, lamentablemente por cuarta ocasión en el informe trimestral de el Banco de México, revela y otra vez nuevamente baja su rango, que va del 0.8% al 1.8%, desde el situado entre el 1.1% y 2.1%. Si bien el primer trimestre del 2018 anticipó un Producto Bruto Interno ubicado entre el 2.2% y el 3.2% para el 2019, en los primeros 3 meses del año, la previsión se desplomó a un rango ubicado apenas entre el 0.8% y el 1.8%. Esa es la información. Obviamente hay riesgos globales y riesgos locales, ¿no? En la economía, como en todo. Luego entonces estaríamos entrando a una recesión económica. Un estado de recesión lamentable, trágico y Y que se los hemos venido diciendo la chairiza. de desencanto, porque en el que los pobres se vuelven más pobres, más Así es. vulnerables. Entonces, ¿dónde está la cuarta transformación de primero los pobres? Y Bueno, quiero- pero también y quiero decirles esto es que global, porque es una desaceleración global. Es una desaceleración global. Sin embargo, cuando tienes muy fortalecidas tus finanzas en el Claro, país, no afecta, pero en este caso, tienes una afectación mínima. Sin embargo, en México es una afectación grave. Yo ayer precisamente, ¿sí?, en esta cuarta transformación que va, en el sexenio de Peña Nieto, las compañías telefónicas móviles reducen a magnitudes tremendas los cobros por dar el servicio.
Hoy, con la cuarta transformación, Sí, están en las nubes. vuelven a subir. Qué barbaridad. O sea, desgraciadamente, ¿sí?, está pasando cosas terribles en la cuarta transformación, que también sus secretarios, ya del pejejito, le están renunciando. Y le están diciendo, ay, nos vemos, Pues no voy a ser culpable de No eso. quieren ser imputables de responsabilidades administrativas y penales, pero es que ya hay un desencanto generalizado también de muchos empresarios que se declaraban abiertamente obradoristas o empresarios chairos, porque también dónde está esa promesa de que si van a ir los bancos españoles y vayan a traer bancos chinos para rescatar a México y que sí beneficiaran al pueblo con, por ejemplo, créditos a la palabra, ¿no? Porque ¿quién no está en buró de crédito? Así es. Y Bueno, no están ni siquiera las pláticas para lograr esos acuerdos o la foto de Andrés Manuel con el presidente chino de los bancos, algo así. Bueno, o sea, hablando no se está de- viendo nada hablando eso. el de conflicto esto, de China y Estados Unidos también hablando de atrasa esto, nuestro acuerdo de Canadá, Estados Unidos y México. y también por no eso. la atrasa porque hoy precisamente declara mi cajeta de algodón que No, se no. manda al Senado Ah, ok, Sí. ok. para que sea aprobado. Porque Ya siempre lo salva la campana. a Ella ya Estados estaba. Unidos, ya Estados Unidos le está dando sus cachetadas. Pues sí. O te apuras o te empiezo. O perjudica drásticamente, ¿no? La verdad que Ah, Dios, oye, Dios nos agarre confesados. Lo importante es lo que decías tú. En efecto, vino a México el director mundial del Banco Mundial y le dijo a nuestro pejejito que sí tenía México crédito de 70,000 millones de dólares todavía, Pero, pero necesita esto, La fe de bautizo, certificado de esto. O sea, sí, que si ahorita México requiere un préstamo, no se lo dan. no Y hay. menos con Pelucas. las cifras que están... Ayer estaba leyendo un artículo No, que o sea. México es el primer país de muerte infantil, más que Siria, más que Afganistán, se mueren más niños aquí. Así de... Cada 2 horas y media muere una mujer en México. No, está drástico. Yo, la verdad es que ahora que... Y niños, cada 12 horas muere un niño en México. Sí, Pero por homicidio. Es terrible. es desconcertante y Es más que no terrible porque nadie se entere. Eso En es la verdad. 5 meses de gobierno que lleva, sí, casi 6, increíblemente, la violencia ha aumentado. Increíblemente, la extorsión, el secuestro, Ay, casa, sí. robo de habitación, robo de automóviles, todo a la alza. No lo digo yo, No, lo No. dicen las estadísticas. así es, El lamentablemente. crimen organizado hasta se burlan del No, pues nuestro ya vieron que presidente hicieron, no, y ¿qué se le burlan hicieron del a Estado. nuestro ejército? O sea, eso Michoacán. yo todavía no lo concibo. Imagínense qué tan grave Un está. mensaje muy claro, ¿no, Jiménez? O sea, ¿cómo? Tenemos el control. ¿A quién se las mando? Y le contesta aquel, al pueblo sabio. Síganse tardando con su Guardia Nacional, ¿no? Bueno, Pero- eso dice que en pero- junio, pero- ¿no? Pero aparte le dice, quiero que mandes la barret que me recogieron y que le mandaron, ¿sí? A, ¿cómo se llama la canción esta? Simón Blanco, no es... ¿Quién? No me acuerdo cómo se llama, pero se las mandan, ¿sí? A Gabino Barrera, se las mandan a Gabino Barrera, se las dan a él, me las quitan a mí, se las dan a él, las quiero que me las regresen, hablando el elemento del ejército con su superior, y para que los pudieran. Esto lo revela el economista, no lo digo yo. Para que lo soltaran, acceden los jefes Los mandos. o los mandos militares a regresarles sus armas. Porque no. Sí, eso es lo que comentaba el otro día con los chavos. Si yo
soy soldado, haces un juramento como doctor, como abogado, ¿no? Yo muero en la línea. Yo jamás voy a dejar mi arma. Lo que sí es bien cierto es que tampoco tienen que obedecer a sus superiores. Pueden hacer una agresión contra el pueblo. Pero si los agredieron antes y mataron a sus elementos, a 4. Lo que sí es bien cierto y nos deja un gran desconcierto es no podrán utilizar armas, sin embargo sí estrategias. Y la estrategia que utilizaron para entrar a esos lugares de Michoacán no es la correcta. No. Y volvemos a lo de la sociabilización, ¿no? Insisto, no es la correcta. ¿Por qué? Porque si yo como su jefe directo, como mando militar, que debo de tener la información de inteligencia de cómo están las situaciones, pues no voy a mandar 10 elementos. Así es. Mando un convoy con 100 elementos que si me quieren agredir, entonces tomaremos, ¿sí?, la estrategia de repelerlos. Lo bueno de todo esto usted le dio algo bueno. Está igual que el pejejito que dice, actuó muy bien. Yo no veo nada bueno. No, quizá lo bueno podría ser que con eso podemos pensar que no hay un arreglo con el gobierno y con el cártel Jalisco Nueva Generación, que fueron ellos los que humillaron al ejército. Lo que yo veo, faltó a su dignidad. Que yo veo, se pudiera pensar eso, que no hay más bien lo que yo veo es que no hay una estrategia. No hay una estrategia de seguridad. Eso queda muy puntual. Uh-huh. Si hoy no es que le hayan faltado el respeto al ejército, es si hoy le hicieron esto al ejército, los ciudadanos, ¿qué pueden esperarse? Luego entonces, lo que sí tendrían que hacer es generar estrategias, ¿sí?, para poder combatir a ese tipo de delincuentes. En Hidalgo, después de lo que pasa, en Hidalgo también el pueblo sabio se aglutina, iban a entrar a tener unos guachicoleros y el pueblo sabio no dejó pasar al ejército. Y el ejército dice, ok, está bien. Es que eso es lo que yo no entiendo. Esa parte es la que yo no entiendo. Si son la máxima autoridad, ¿cómo por qué no pueden entrar? Porque el pueblo es sabio. Sí. Pues no está bien. Bueno, eso usted dígale al presidente de todos ustedes. Porque el pueblo es impune. Señor presidente. Y los estudiantes son impunes y pueden tomar casetas y llevarse una buena feria en un día. Eso está sabiamente horrible. El pueblo es impune, sabiamente. Pero bueno, vayámonos a Pemex. ¿Qué pasa en Pemex, Jiménez? Ay, bueno, 500 empresarios se reunieron en Sintermex, en la conferencia Proyectos Económicos del Nuevo Gobierno. Romo Garza denunció que Petróleos Mexicanos había sido desatendida por los gobiernos anteriores durante décadas, por lo que es complicado sanear sus finanzas y darle nuevo rumbo. Bueno, dice que obviamente que el presidente está apretándose el cinturón, como dirían, para salvar a Pemex, ¿no? Eso es lo que le cuenta a los empresarios. Le dice que pues ya que en este gobierno se acabó la corrupción y voy a salvar Pemex. ¿Son vísperas de privatización? Sí, son vísperas de privatización. Voy a salvar Pemex. Así es. Pero descuido salud, descuido seguridad. Es lo que yo decía de las prioridades. Señor presidente, siéntese a gobernar, por favor, una hora diaria. Esto me encanta. ¿Qué nos ha faltado? Porque admite, ¿no?, algún error de ellos. Probablemente generar más confianza, tanto cambio y declaraciones rápidas e intensas crean mucha confusión sobre a dónde vamos. No tengo duda que el reto es ganar la confianza y entusiasmo, más veo un sector extranjero optimista. He hecho anuncios de 6 compañías que ellas solamente andan como en $16 billones en los próximos 5 años, señaló. Ahora, ¿quién es Romo Garza?
Una de las personas de mayor confianza. Sí, por eso lo mandó De a dar mi un pellejito, discurso. de mi cajita de algodón. Y chequen lo que dice Romo Garza. Le echa la culpa al área de Las comunicación. declaraciones, no. También. Las declaraciones Tanto cambio y declaraciones rápidas e intensas. Sí. Ya unos días Le hace eso. Sin pensar, más bien hubiera dicho. Le hace eso. Ya tenemos renuncias, ya tenemos ahí, ya se le ponen al tú por tú. No, Lo que pero sí- está bien. O Lo sea, que pero sí es no- verdad es que no escucha a su gabinete y los hace quedar en ridículo. Se necesita este lenguaje, Jimeno. Exacto, pero aquí dicen, por ejemplo, a mí o sea, lo asume, pero le echa la culpa a comunicación social porque no saben Pues no comunicar. tanto a Le comunicación digo a Juan social. para que escuche Pedro, ¿no? Exacto, pero eso es lo que hacen. Por eso. Pero cuando dice o da la referencia, ¿sí? De que lo hace, ¿sí? Con declaraciones rápidas Ah, no, intensa, sí. e está, intensas. Claro. no te refieres a comunicación social. Así es. O sea, ¿Te refieres a...? te refieres tu a tu jefe. amigo, a tu jefe. Sí. Yo siento, o sea, yo vi la conferencia, perdón, y siento como que en algunas partes se olvidaba que venía en representación de gobierno y era así como sus amigos, ¿no? Les estaba hablando como más abiertamente. Puede que sí tenga razón, Jimé, pero también no podría ser que ya hubo acercamientos por ahí de algunos inversionistas. No está y mal la que lectura. Ya tengan así como que la idea privatizar Pemex. Yo no creo que vaya tanto a eso. Yo creo que lo que sí es que no tienen un rumbo fijo. Así es, como que Como por era aquí, todo, por allá, como en por todo. aquí, por allá, no. Al fin y al cabo, en las administraciones priistas, panistas, tenían equipos de economistas que conocían y sabían el teje y maneje de las instituciones. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que le dicen, yo le digo a Jimena, Jime, tú vas a manejar esto así, así, así. Ah, está bien. Pero llegas tú que eres el pejejito y dices, no, eso está mal. No, así no. Estas son las cosas que no debes de manejar. Porque, ejemplo, Profepa, Y la Jimé no me corrige y dice, no, sí, lo que usted diga, señor presidente. Y Pues sí, perdón, ¿qué voy a decir? perdón, Semarnat, Bueno, ejemplo. su secretaria tiene un acuerdo con el presidente el día viernes. Y en ese acuerdo le dice la secretaria Semarnat, necesito dinero porque se nos está incendiando los bosques de México. Así es. Non c'è, le No digo. hay. No hay. Todo es para los programas sociales. Sí, pero México se nos está incendiando los bosques. la No hay. contaminación está al tope. No hay. Sí. Que tengan programas sociales, aunque se quemen los bosques. Bueno, y ahí es cuando se cayó este helicóptero con los oficiales que murieron también, porque es gente que no está capacitada para ir a apagar fuegos. Luego entonces, de ahí se viene la renuncia de la secretaria Semarnat. Así es. ¿Sí? Pero lo que me encanta de mi presidente de la República es que dice que no hay ningún problema. No, bueno. Que el próximo que llegue es mucho más chingón que el que estaba. Señor presidente, no puedes jugar a los 5 meses de tu gobierno Ay, con este tipo de cosas que no afectan solamente a tu gabinete, Qué barbaridad. afectan al pueblo de México. Y para terminar este episodio de Si Tomando Comentes, un atentado, pasó ayer? un atentado terrorista. tal cual, Tal cual. en el Senado de la En el República, Senado. Yo la verdad es que estoy impresionada porque ¿cómo es posible que un artefacto explosivo haya pasado de esa forma sin ser revisado, sin ser... ¿Cómo? Pues sin duda está muy vulnerable la seguridad o fue un abuso de confianza de alguien que
que está adentro. Hoy de un colaborador de confianza. Decía Monreal que no tienen, las cámaras que tienen no sirven todas. No es cierto, es en serio. Yo sí. Sí. Bueno, ¿qué le pasó a la senadora no se quiere echar una dormidita, mi querido? No, pero es que sí es preocupante porque... Sí, pero no se quiere echar una dormidita. No, es que el aire acondicionado le afecta. El aire por el lente de contacto, se me enfría el lente y me... Es que vi que vos eso dije. Bueno, aparte. Dije, tal vez quiere echarse una dormidita. No. Bueno, les cuento qué le pasó a la si senadora. Se quiere echar una dormidita, con todo canción. gusto. Gracias, Ron Julio. Es que todavía no soy senador ni diputado. Eso también. No, pero si no se puede echar la dormidita. No, porque todavía no tengo ese... Está la despierta. Todavía no tengo nombramiento de diputado, todavía no me pagan para eso. Bueno, se supone que este artefacto explosivo, que era un libro, venía en forma de libro y adentro estaba el artefacto, estuvo ahí sentado creo que 3 días. Y la senadora lo abre, la senadora Citlali, y afortunadamente solo presenta quemaduras leves. Es preocupante. ¿Se acuerdan que ya acaba de pasar esto en el cine? Que el señor que limpiaba el del aseo perdió los dedos. ¿Qué está pasando? No sé cómo pueden burlar la seguridad del Senado, o sea, eso se me hace insólito. Del cine dijeron que era un grupo radical, bélico. Pero ¿cómo entra un grupo radical, bélico? Pero lo que sí es bien cierto, dice Monreal hoy. Son actos terroristas. No contamos con los protocolos de seguridad. Pues, ¿cómo se le ocurre? No contamos con los protocolos, ¿sí? Para revisar la correspondencia. Pues México tiene que estar preparado. No contamos con los protocolos, pero y si no cuentan con ya eso, los vamos a hacer. Sí, pero para el Senado y por ejemplo para las ciudades, los lugares públicos, porque esto ya es el inicio de algo fuerte que se puede venir, ¿no? De actos terroristas mayores. Ya mejor ni comento. Esta es una llamada de atención. Están copiando todo el modelo colombiano y recordemos todo lo que pasó allá, todos los actos terroristas que llevó a cabo Pablo Escobar y que ojalá hay que esperar un comunicado oficial del Senado. Nunca se eleve a ese nivel. Así es. Bueno, el comunicado oficial del Senado ya lo dio. Sí, yo no lo leí. ¿Qué decía Ron Julio? Eso. Nada más, no dice ni por dónde ni cómo. Que está bien. Nada más se lo llevaron. Que ya se encuentra estable. Paquetería. Alguien te regaló un libro. Ahora que me manden un libro, se lo voy a mandar a Jimé para que me lo abra. Y obvio no lo voy a abrir. Primero fíjese que traiga hojas. Hágale así. Antes de abrirlo bien, hágale así. Luego entonces, lo que sí es bien cierto, lo que decía Oscar. Estamos en la puerta de que se generen mayores situaciones referente con este tipo de ataques con bombas caseras. Yo se lo adjudico a la impunidad. Yo se lo adjudico, sí. Porque si hubiera, de verdad, si los hubieran aprendido, si funcionaran las cámaras, todo eso en conjunto hace que la persona pues quede impune. Entonces obviamente van a ver más, porque él no le hicieron nada, pues bueno, yo voy. Aquí lo importante es que pongan cuidado, sobre todo que ha sido en el Senado de la República, y que empiecen a generar reformas en el Código Penal Procesal, donde ya existan sanciones a este tipo de cosas. Así es. Y sanciones bastante graves. ¿Por qué? Porque lo único que va a pasar es que no podemos esperar a que empiecen a legislar cuando ya esto haya sobrepasado. O cuando ya lo veamos en las calles, que ya estemos como en Bagdad, que estemos en algún lugar, que de repente hay explosión de coche bomba. Como en Colombia, con los coches bomba, embarazadas, niños, o sea, hoteles, o sea, es lamentable y es triste, y yo siento que un acto de ese tamaño, bueno, en el Senado, es un ataque directamente a México, así lo siento yo, o sea, yo puedo llegar y en tu escritorio te voy a dejar, no sé, una bomba, pero que realmente así haga daño, ¿no? O sea,
Eso es lo que nos están diciendo, que tienen la facultad de... Claro, es un mensaje. Exacto. Si ahorita te hice esto, imagínate lo que no pueden mañana hacer. Te puedo volar el Senado, ni cuenta te das. Ese es mi miedo. Oigan, de verdad que pobre México, pobres de todos nosotros los mexicanos, estamos vulnerables en seguridad, vulnerables en economía, en salud, en educación, o sea, ¿dónde vamos a parar? Pero viva la cuarta transformación. No, bueno, sí que pero... viva. Y con esto, algo más que quieras decir, Oscar, antes de que nos vayamos. Pues que concienticemos los ciudadanos, que ya reflexionemos bien nuestro voto en esos estados donde va a haber elecciones, ya no voten por emoción, voten con razón, con objetividad, pero sobre todo explotemos las garantías de libertad de expresión y de asociación, involucrémonos en los temas del contexto político y social de donde estamos viviendo y exijámoslos a nuestras autoridades que sean transparentes, que no sean corruptos, involucrémonos, la participación ciudadana en la democracia, no el sufragio de nuestro voto en una jornada electoral. Con eso acabo. Este güey habla como diputado. Muy bien. No, que ya me enojé. Tú muy bien. No, yo sé, es que es triste. Algo que quiero decir antes de que nos vayamos. Yo quiero invitar a la ciudadanía que si no hay educación, ustedes se eduquen. Si no hay salud, pues tengan la bondad, si ustedes pueden, de ayudar a alguien más. O sea, y así, yo creo que ayudándonos y empatizando con la otra persona, se va a salir adelante. Yo no veo otra alternativa hoy. Y yo me despido Los diciendo invito. que México es un país con historia cultural. Así es. Es un país que ha dado el ejemplo de democracia. Desde hace 10,000 años. Es un país que ha dado muestras de alternancia. 10,000 millones de años, perdón. Es un país que ha dado muestras de alternancia pacífica en México. Hicieron la prueba en el 2000 con Fox. Hoy hacen la prueba con López Obrador. Vayamos concientizando a nuestras familias con valores, con historia, con trabajo. Cultura. Porque México no puede seguir, ni debe seguir así. Tradiciones, las raíces, también eso nos unen. Hoy todos somos México y todos debemos cambiar a este país. ¡Vámonos! En el estado de Morelos nace el primer programa que analizará la política internacional, nacional y estatal. Un programa de corte serio que invitará a conocer el pensamiento de sus conductores y de sus invitados.